pero eso tomará varios años, pero esa es una ruta importante del financiamiento. Para Seguro Social y sistema público, ¿hay un sistema para priorización o evaluación de tecnologías sanitarias para incluir en the beneficios package? Sí, hay, digamos, tanto en el sector público como en la seguridad social, hay instituciones de evaluación de las tecnologías sanitarias. Sí. ¿Okay? Que autorizan o no la incorporación de nuevas tecnologías. En el paquete de beneficios. Sí. Sí, okay. Yes. Y en la cobertura de tratamientos, ¿no? De tratamientos nuevos, digamos. Sí. Porque puede ser el mismo plan de beneficios, por decir, está incorporada, vamos a suponer, los infartos cardíacos. Pero un infarto cardíaco se puede tratar con diferentes tecnologías, ¿no es cierto? Y cuando se ha introducido toda la tecnología del cateterismo... Sí, con stent, con drug-eluting stent, por ejemplo. Exactamente. Sí. O sea, no se amplía el plan de beneficios, pero se mejora la tecnología para las enfermedades que están dentro del plan. Y eso tiene que ser autorizado porque son costos adicionales, ¿no? Sí, y una pregunta. ¿Son los seguros que tienen los planes de cáncer o planes de las enfermedades? ¿No es el Ministerio de Salud y la parte administrativa que hace los planes? Sí, pero eso tiene que aprobarse con una norma superior a la del Ministerio. Es decir, como todo eso significa un financiamiento, el plan de beneficios se aprueba por un decreto supremo. Es decir, firma el ministro y tiene que firmar el presidente y probablemente el ministro de Economía para garantizar que esté financiado toda ampliación, ¿ok? Que ese ha sido siempre la traba para poder ofertar más beneficios, digamos. Oscar, disculpa. Tú estás en la comisión multisectorial que está viendo este tema del aseguramiento en el marco del DU 017, del decreto de urgencia 017. No directamente, pero por ejemplo hoy nos han ¿Puedes invitado... comentarles eso? Hoy vamos a tener una reunión con el viceministro para ese fin. Sorry, Daniel, I didn't understand Vlado's question. He was trying to... So he was trying to ask Oscar to just comment on the urgent decree. Yes. And it is part of a commission. And in Mr. former ministry, Oscar was explaining that he was part of the commission, and the vice minister of health was asking him to join in that commission. Okay. Oscar, ¿puedes comentarles? Sí. A ver, hay varias iniciativas que están en curso. La iniciativa del presidente de la República de unificar el sistema antes de que termine su gobierno, que es el 28 de julio del próximo año, eso le ha encargado al Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional es una instancia que funciona desde el año 2002 y que ha aprobado políticas de desarrollo para el país desde esa época, incluyendo una de las políticas, la 13ª, es políticas en salud. Quienes integran el Acuerdo Nacional
integra el gobierno más representantes de todos los partidos políticos y también instituciones de la sociedad civil, por ejemplo, los sindicatos, los gremios o las asociaciones de empresarios, o también están las instituciones de la salud, obviamente el Ministerio de Salud, la Seguridad Social, las sanidades de las Fuerzas Armadas y la Policía, incluso las iglesias, la Iglesia Católica, iglesias evangélicas, todas se integran. Entonces, ese es un espacio que está discutiendo cómo unificar el sistema. Esa es una instancia que le han dado un plazo muy corto, 45 días, que ya se vencen, digamos, ya deben haber pasado 3 semanas, ¿no? O sea, lo que está quedando son menos de 30 días, digamos, para que puedan cumplir con presentar una propuesta. Pero por su lado, el ministerio está desarrollando planteamientos. Y uno de esos planteamientos es lo que decía Vlado, cómo ampliar el plan de beneficios y por lo tanto cómo revisar lo que ha sido aprobado pero todavía el año 2009 y que ya ahora queda corto, digamos, más aún si se quiere unificar el sistema con la seguridad social, que tiene una oferta mayor, ¿no? Entonces ahí hay una necesidad que desde el lado público se revise el plan de aseguramiento y se amplíe a la luz, además de los cambios en los estudios de carga de enfermedad, porque el país está en un proceso de cambio de su perfil epidemiológico, ¿no? Nosotros somos uno de los países que vienen de ser países predominantemente con patologías infecciosas tradicionales a patologías crónicas como los países adelantados. O sea, todos los problemas de hipertensión, problemas de diabetes, cáncer, etcétera, ahora tienen un peso muy grande en la carga de enfermedad. Ha cambiado la situación. Entonces, obviamente, el plan de beneficios tiene que irse adecuando a esos cambios, ¿no? Sí, gracias. Muy interesante y va a ser importante para nosotros también entender y ver las conclusiones que vienen de esa comisión, ¿no? Se viene en más o menos 3 semanas. Solamente para entender bien, entonces para cada enfermedad hay un plan diferente en cada uno de los grandes seguros. A ver, en general hay normas técnicas que señalan cómo atender determinado tipo de patologías, ¿no? Uh-huh. Ese es un proceso que viene de hace años, que es parte del ejercicio de la rectoría del Ministerio de Salud. Entonces, por ejemplo, hay normas técnicas de cómo atender el cáncer de mama, desde qué procesos diagnósticos, qué tecnología debe usarse, y qué tipo de tratamientos en los diferentes estadios del cáncer, ¿no es cierto? Eso lo que tiende es a estandarizar los procesos independientemente si sea seguro público, seguro social o privado. ¿Por qué? Porque los derechos de los ciudadanos son los mismos. ¿No es así? Entonces la norma técnica lo que busca es estandarizar el tratamiento de esas patologías porque los derechos deben ser iguales y por lo tanto hay que garantizar situaciones que igualmente favorezcan a cualquier ciudadano independientemente de qué seguro tenga.
igual en cualquier otra patología. Entonces, las normas técnicas son las normas que permiten homologar, hegemonizar, estandarizar, ¿no es cierto? Sí. Pero So, dentro de eso, cada subsistema puede adicionar, puede ampliar el tipo de beneficio, ¿no es cierto? Pero hay un mínimo para todos. Sí, en un sistema lo mismo de auge en Chile. Chile tiene también un sistema y para nosotros fue un ejemplo de lo que podía hacerse para determinadas garantías. Sí. En el caso de Chile le llaman garantías, Sí. y eso está normado, ¿no es cierto? Sí. Bueno, aquí también, y eso define el Ministerio de Salud como norma técnica para tratamientos de cualquiera de las patologías que se presenten. Y así para 7 condiciones, igual tratamiento y paquete de beneficios para FunSalud y sistema ISAPRE con seguro privado. En Chile, claro. En Chile, acá, sí, es muy nuevo sistema, sí. Acá se ha ampliado eso. Yeah. Acá se ha ido ampliando y hay muchas normas técnicas para diferentes patologías o procesos que aparezcan, ¿no? Sí. En la comisión hay planes para establecer compras estratégicas. Estratégicas, sí. ¿Sí? A ver, entrando al campo de los medicamentos, creo que es importante que sepan que el mercado de los medicamentos en el Perú no es muy grande, es más o menos 2.000 millones de dólares al año. Es el volumen del mercado. En todo. Todo, sí. Así es. Pero, ¿cuál es el peso del sector público o del sector privado en ese mercado? Si lo medimos por unidades de venta, es decir, cuántas pastillas de antibióticos, cuántos inyectables, cuántos jarabes, o sea, la cantidad de medicamentos en unidades, el sector público ha venido creciendo progresivamente y hoy se estima que es el 80% del mercado. El 80% del mercado lo aporta o el Estado o la seguridad social, porque ambos se consideran sistemas públicos. ¿Okay? Sí. El sector privado solo aporta el 20% a través de las farmacias o las cadenas de farmacias, la compra por fuera de los sistemas públicos. Pero eso ha ido variando, porque en los años 90, o sea, hace 25 años, digamos, la proporción era la inversa. El sector público aportaba el 10 o 15% y el sector privado tenía el 85 o 90% del mercado. Ahora es al revés, porque ha crecido el sistema público. Pero eso es cuando medimos en unidades de venta. Pero cuando lo medimos en valor, esos 2.000 millones de dólares, se invierte la relación. ¿Por qué? Porque el sector público compra medicamentos genéricos, mientras que el sector privado tiene principalmente medicamentos de marca, que son mucho más caros. Entonces, un mercado más pequeño puede ser más costoso. Entonces, cuando se compara valores, el sector público se reduce a un 30% y el sector privado a un 70%, ¿no? Pero la forma más importante de medición es por las unidades de venta, porque es cuánto se atiende
cuando uno mide unidades de venta es cuánto se atiende la demanda. O sea, cuánto se está cubriendo las necesidades de la gente, independientemente si cuesta un sol o 30 soles, ¿no es cierto? Es cuánto se está atendiendo. Entonces, esta medición es importante porque el mercado público es un factor muy importante en el mercado del medicamento. Ahora, el mercado público, para entrar a la pregunta sobre los bienes estratégicos, tiene, eso hemos estudiado, hemos hecho un estudio hace los últimos años, si gustan se puede alcanzar ese estudio, digamos, de ese 80% que es el mercado público, se descompone en tres tipos de submercados, para decirlo de alguna manera. Uno de ellos es el mercado de los medicamentos estratégicos. Entonces, ¿qué son los medicamentos estratégicos en el Perú? ¿Qué consideramos aquí los medicamentos estratégicos? Son los que el Estado está obligado a proveer a todos los ciudadanos, independientemente de su seguro. Por ejemplo, las vacunas. Las vacunas no se compran en las farmacias. El Estado compra vacunas para todos los ciudadanos y distribuye. Entonces, distribuye a través del sistema público o distribuye a través de la seguridad social y también a las sanidades y sector privado, independientemente que el sector privado puede comprar por su lado. Entonces, la vacuna es un bien estratégico, un bien público estratégico. Y por lo tanto, no se compra libremente. Se compra, no sé si ustedes están familiarizados con ese mecanismo, a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, que actúa como un agente de compras para todos los países de la región, del continente. Entonces, la OPS negocia con las empresas farmacéuticas que producen las vacunas y establece precios. Y los países compran a través de este fondo rotatorio de OPS esas vacunas. Entonces, ese es un tipo de mecanismo que ya está establecido, que solo se está modificando con la vacuna contra el COVID, porque la demanda es tan grande que ese mecanismo es insuficiente. Entonces, el Perú, parte de las vacunas que necesita para todo el país son 32 millones, 6 millones se está comprando a través del mecanismo de la Organización Mundial de la Salud y esta vacuna que están promoviendo la Organización Mundial de la Salud. Pero como no alcanza, se está comprando directamente con los otros laboratorios que están produciendo vacunas. Bueno, pero lo que les quería decir es que la vacuna es un bien estratégico que se compra bajo esa modalidad. Pero hay otros bienes que son de salud pública, digamos, y que el Estado otorga a todos. ¿Cuáles son, por ejemplo? El tratamiento contra la tuberculosis, el tratamiento contra el VIH-Sida. Todo eso, de acuerdo a las normas peruanas, el Estado está obligado a proveer a todos gratuitamente. Por lo tanto, esa es una carga que tiene que asumir. Pero igual las enfermedades metaxénicas, por ejemplo. O sea, todo lo que es salud pública lo financia el Estado para todos. Por ejemplo, el control de los vectores, del anófeles en el caso de la malaria, o el Aedes aegypti en el caso del dengue, eso no lo financian los seguros. Eso lo financia el sector público. Entonces, ese es un componente de las compras públicas, ¿correcto? Y a eso se le denomina estratégicos. Y hay otros más, adicionalmente. Luego están el resto de medicamentos, antibióticos, antiinflamatorios en general, que se compra para distribuir en los servicios públicos.
y eso se hace a través de compras corporativas, compras grandes, donde se trata de juntar a todo el sector público en compras digamos. Pero hay un tercer tipo de mercado que actualmente está cobrando mucha importancia y se le denominan mercados relevantes. ¿A qué se le denomina esto? Son mercados de productos farmacéuticos donde hay, digamos, una presencia de pocos proveedores. O sea, hay oligopolios y por lo tanto hay una tendencia, o puede darse el caso de una posición de dominio en el mercado. Esos son, por ejemplo, típicos los oncológicos. En todos los productos oncológicos hay muy pocos proveedores, sobre todo de estos productos modernos, ¿no? Los biotecnológicos. Entonces, durante años hemos sabido, por ejemplo, que el tratamiento para el cáncer de mama, con el trastuzumab, esa era una sola empresa, la que provee en el país. Recién están entrando ahora factores de competencia, pero en otros casos es otra empresa por otro producto y en otros casos otro. Entonces hay determinados monopolios en determinados productos que son estos biotecnológicos muy caros, y eso es particularmente en el caso de cáncer, en el caso de enfermedades raras y algunas otras enfermedades. Pero cuando se analiza quién compra eso, en los oncológicos, el 98% de las compras de oncológicos en el país es el sector público. Solo un 2% es el sector privado, porque son productos tan caros que cuando alguien se enferma de un cáncer, se trata de incorporarse al Seguro Social o al CIS para que sea financiado por el sector público. Entonces, es un mercado especial, porque además, y esto les puede interesar como fenómeno económico, digamos, se da una figura donde hay 4, 5 o 6 empresas oligopólicas que son los grandes proveedores de productos oncológicos, y de otro lado está el sector público, que viene a ser un monopsonio, o sea, lo opuesto al monopolio, ¿no es cierto? Entonces esto plantea una figura interesante, cómo se negocia, cómo se llega a acuerdos de precios y demás, porque lo que viene siendo tradicionalmente es que cada empresa impone el precio, pero no está aprovechándose, digamos, esta capacidad del sector público de ser el gran comprador y que en la práctica domina el mercado, o debiera dominar, ¿no? Bueno, lo pongo nomás como ejemplo de esto, es lo que se llaman mercados relevantes, se le dice en los términos económicos, porque son especiales, donde las posiciones de dominio pueden aparecer con mucha facilidad. Entonces, esos tres grandes mercados, los estratégicos, los no estratégicos y los relevantes, son los que componen el mercado público nacional de medicamentos, ¿no? Y en cada uno de ellos se juegan estrategias diferentes o formas diferentes de adquisición. Okay. Muy interesante, sí. Yes, muy interesante. Rifat, we need the last question on what is most important to change, right? I don't know if we have time. Yes, maybe do you want to do that? Yes, that's Yeah. No, Oscar, no, si tienes algunos minutos más, si es una cosa para cambiar, la cosa más importante y primero, ¿qué es? ¿Dónde empezamos un cambio? Yo creo que es por el proceso de unificación del sistema. Este proceso de articulación del sistema
es lo que puede permitir mayor eficiencia del sistema. Y por lo tanto, un mejor uso de los recursos que existen. A eso, añadirle ampliación del financiamiento, obviamente, porque como está comprobado, tenemos brechas muy grandes en infraestructura, brechas en recursos humanos y brechas en acceso a medicamentos también. Entonces, aún mejorando en la eficiencia del sistema, necesitamos ampliar el financiamiento para poder garantizar un mayor acceso y atención a las personas, ¿no? Gracias. Sí. Okay. Oscar, una pregunta. ¿Crees eso que, cómo sería con los fondos, la unificación? Claro, ese es un tema, ese es uno de los temas críticos, ¿no es cierto? Porque parte de la fragmentación es la fragmentación de los fondos de aseguramiento. La seguridad social tiene su propio fondo, el sector público tiene su fondo, que vendría a ser el SIS, pero la sanidad de la Fuerza Aérea, por ejemplo, tiene su propio fondo, y la sanidad del Ejército también, y aparte que los privados tienen sus fondos privados también. O sea, hay una fragmentación de la administración financiera de los fondos de aseguramiento. Y esa es parte de las ineficiencias, ¿no? Entonces, en nuestra opinión, debe caminarse hacia un fondo administrado de manera integral, aunque se mantengan diferenciadas las instituciones. En eso, digamos, en América Latina nos parece interesante la experiencia de Uruguay. Uruguay, pese a que, digamos, en el sistema prestador, Uruguay es más fragmentado que Perú, porque no tiene, aparte del lado público, no tiene una sola seguridad social. Ustedes no sé si conocen el sistema uruguayo, o el argentino, digamos, ¿no? El sistema argentino no tiene una seguridad social, tiene 300 y tantas seguridades sociales por cada rama de la producción. Le llaman las obras sociales, ¿no es cierto? Entonces los metalúrgicos tienen su propio aseguramiento, los textiles tienen su propio aseguramiento, es decir, están distribuidos por empresas, tienen más de 300. En el caso de Uruguay tienen más de 40, digamos, mecanismos de seguridad social, parecido al argentino, pero en menor volumen. Y sin embargo ellos los han logrado integrar. Y claro, ¿cómo han integrado? Uno, han logrado que el per cápita en todos los casos sea equivalente. O sea, el per cápita del aseguramiento público con el per cápita del aseguramiento privado de las diferentes formas privadas sea equivalente. Y en Uruguay. Uruguay. En Uruguay. Y de otro lado, que el plan de beneficios sea equivalente. Yeah. Entonces, con eso han logrado hacer un fondo único. Sí. Es decir, todos contribuyen a un fondo único y administra de tal manera que pueden haber, por ejemplo, compras para todos. Sí. Determinadas compras y se gana en eficiencia porque nomás por compras a escala, ¿no es cierto? Sin necesidad de unificarse institucionalmente, o sea, manteniendo las instituciones separadas. Sí. Bueno, sí. En el Perú no tendría que ser más difícil que eso. No. Porque está menos fraccionado, o sea, estamos fraccionados, pero no tanto como los uruguayos o los argentinos, ¿no? Entonces... Muy complicado. Muy complicado. Entonces,
pero por lo menos los dos grandes fondos de aseguramiento en el Perú podrían articularse, que son el fondo público, que es el SIS, y el fondo de la seguridad social. Estos dos grandes fondos sí pueden trabajar conjuntamente, pero ahí es donde yo creo que hay que resolver estas dos condiciones que me parece que son esenciales. Uno, que el per cápita del financiamiento se equipare y que el plan de beneficios sea más o menos similar.